Versículo 31 al 33 lo leemos de nuevo. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Esta primera parte es muy interesante porque tiene que ver con el propósito, con la razón por la cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra, que no parte con el nacimiento de Cristo, sino que parte desde antes de la fundación del mundo y comienza a ejecutarse ya en promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15. Este es el plan de redención que el Señor iba a realizar con el objetivo de buscar y salvar lo que se había perdido. Génesis 3.15 es donde se presenta la promesa y posteriormente todo el resto de la Biblia es el desarrollo de esa promesa. Es la simiente que se promete allí, pero al mismo tiempo, junto con el desarrollo del plan de Dios, el plan redentor del Señor, está también la oposición, es decir, el enemigo intentando por todos los medios destruir este plan, distorsionar este plan u obstaculizar este plan. En todo ese plan, en todo ese desarrollo, el enemigo desde el principio intentó destruirlo, como bien sabemos. Hay muchos hechos históricos, bíblicamente hablando, que muestran aquello. La hambruna, por ejemplo, que hubo en Israel, y cómo el Señor, en una forma providencial, permitió que José fuera a Egipto con el propósito, como lo dice expresamente José cuando después se descubre a sus hermanos, de preservarles la vida, es decir, de que Israel siguiera existiendo como tal, o que la familia de Jacob siguiera existiendo. En ese momento solo era la familia, no era todavía la nación, para que a través de esa nación, de esa familia y de esa nación pudiese venir la simiente santa, que era el Señor Jesucristo. Ahora, eso no solo está en el Antiguo Testamento, sino cuando el Señor Jesucristo aparece, también el enemigo intentó destruir su plan y su propósito. Una vez que la simiente santa, Jesucristo, llega, buscó el enemigo afanosamente impedir que Él se transformara en el Salvador del hombre. Al principio, cuando recién nació, al poco tiempo de haber nacido, alrededor de 2 años, y aproximadamente, recuerden que Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años para poder eliminarlo de la faz de la tierra. Detrás de los hilos de todo eso estaba obviamente Satanás. Sin embargo, no pudo, como bien sabemos, el Señor lo preservó y luego, entonces, el Señor Jesucristo comenzó su ministerio. Apenas comenzó su ministerio, también comenzó el ataque de los fariseos, los religiosos más fuertes de ese tiempo, que intentaron también distorsionar su plan y su propósito, reinterpretaron sus milagros, se lo asimilaron en algunos casos o lo llevaron llegaron a decir que en realidad hacía todos esos milagros liberando a la gente de los demonios por el poder del mismo Satanás, de tal manera que siempre intentaron destruirlo en cuanto a su persona y en cuanto a su plan y su propósito. ¿Por qué? Porque Satanás sabía de la promesa de Génesis 3.15 que esa simiente iba a aplastar su cabeza en un momento determinado según lo que Dios había hecho. Le iba a quitar entonces la autoridad que había ejercido teniendo como instrumento el pecado, con el cual subyugaba al hombre y lo tenía toda la vida por el temor a la muerte sujeto a servidumbre, como dice después posteriormente el autor de Hebreos en el capítulo 2, versículo 15. Por lo tanto, era una lucha frontal contra el Hijo de Dios, contra la simiente primero, contra el pueblo de la simiente y después contra el Hijo de Dios, particularmente cuando ya estaba en la tierra. Pero como cada uno de los intentos de Satanás fueron fracasando, eso es notorio, es evidente. Él usando a personas, usando religiones, hasta el día de hoy intenta obstaculizar el desarrollo del plan de Dios. Pero eso es imposible porque el Señor seguirá adelante con su plan sin que nada se lo impida. Ya llegando a la parte culminante de su plan redentor, la oposición se intensificó contra Jesús.
El aborrecimiento se transformó en acciones concretas para eliminarlo y el aborrecimiento, como dije, se transformó en acciones concretas para eliminar y consumar, que el Señor consumara, evitar que el Señor consumara su plan y su propósito. Más todavía cuando Jesús enseñó directamente que muchos judíos se perderían por su incredulidad, mientras que muchos gentiles alcanzarían la entrada al reino de los cielos. Noten el contexto, es lo que marca también esta reacción de parte de este fariseo que se acerca al Señor Jesucristo en el versículo 31 y hace esta especie de advertencia que no es otra cosa también que una amenaza para atemorizarlo en cuanto al desarrollo de su propósito. Notemos el versículo 28 al 30 del capítulo 13, es decir, el contexto inmediatamente anterior. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacobo y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Eso tiene que haberle dolido mucho a los fariseos que estaban escuchando ahí y a los judíos religiosos que estaban escuchando el mensaje, la enseñanza de Jesús, porque el Señor le está diciendo que ellos van a ver. Inclusive no sabemos cómo, el otro día conversábamos un poco de qué manera va a ser, no sabemos, no dice la Escritura cómo, pero ellos van a ver a otras personas que están gozando y disfrutando la salvación mientras ellos están en llanto y en aflicción, en tormento, en definitiva. Y dice, y ustedes o vosotros estéis excluidos, y se le está hablando a la nación de Israel en particular. Ustedes van a ser excluidos, ustedes que se sienten más seguros en el reino, en realidad van a estar fuera por su incredulidad. Pero si esto es fuerte, miren lo que a continuación dice. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Es decir, los gentiles, las personas que no pertenecían al pueblo de Dios, a Israel, ¿cierto? Van a llegar de otros lugares por causa de la predicación y proclamación del Evangelio en todas partes a tener su entrada, su parte en el reino de los cielos. Ustedes van a ser excluidos y otros a quienes ustedes odian y aborrecen y los tratan como perros literalmente, esos van a ser los que van a formar parte del reino de los cielos. Es complejo esto para un judío. Para nosotros parece que no fuese tan dramático, pero contextualmente los primeros que recibieron esta enseñanza eran los judíos y para ellos era algo durísimo. Ahora, notemos cómo este incidente, entonces, relatado en los versículos 35, 31 en adelante, sigue cronológicamente a lo que acaba de enseñar. Aquel mismo día, aquí hay un énfasis que habla de cronología, en el mismo día, es decir, acababa el Señor de enseñar lo que acabamos de ver recién en los versículos 28 al 30 y se acerca un fariseo, llegaron, o varios fariseos. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Es de toda probabilidad, entonces, como acabamos de decir, que lo que Jesús acaba de enseñar sobre la entrada al reino de los gentiles y la exclusión de los israelitas debido a su incredulidad, había hecho que los fariseos rechinaran los dientes de ira contra él. O sea, podemos ver el cuadro detrás de las palabras de estos hombres que se acercaron a Jesús. Estaban muy enojados, seguramente, pero trataron de ocultarlo, disimularlo, y entonces le dijeron, ¿sabes, Jesús, Herodes te va a matar si tú permaneces aquí? Tienes que salir inmediatamente de aquí. Vamos a ver cómo esto tiene que ver con el hecho de que ellos querían impedir que Jesús siguiera predicando, siguiera su labor de profeta, como el profeta por excelencia, el que venía a hablar en el nombre de Dios, iba guiando y conduciendo a las personas hacia el reino de los cielos. Esta es la ocasión, entonces, esto marca la ocasión en la cual se da este incidente. Y por eso los fariseos intentan amedrentarlo con una amenaza velada que sugirieron venía del mismo Herodes Antipas. La razón de esto se puede apreciar en la respuesta de Jesús. Era que Jesús cambiara sus planes e interrumpiera su ministerio debido a esta amenaza por parte del rey Herodes. Mira, el poder político te anda buscando, en otras palabras. Y él es poderoso y él tiene capacidad para incluso quitar tu vida. Recuerden lo que este hombre le había hecho a Juan el Bautista.
De tal manera que la amenaza era real, es decir, la amenaza era compleja e intentaba que los planes del Señor cambiaran, fueran modificados. Y ese es el punto crucial, es el tema en cuestión que está detrás de esta conversación. Tenemos que seguir ese centro, el meollo del asunto, del tema en cuestión, para poder entender por qué Jesús responde como lo hace en los versículos 32 y 33. Y este es el tema, el amedrentamiento que querían hacer con Jesús para que Él no siguiera adelante con su plan como el que venía a predicar la verdad, a enseñar, a guiar a las personas hacia el reino de los cielos. Vamos a verlo en dos partes nada más. Lo primero que vamos a ver es la advertencia que le hacen, que es al mismo tiempo una amenaza velada, en el versículo 31. Lo primero que le dicen es, sal y vete de aquí. Sal y vete de aquí. El incidente se produjo en territorio donde Herodes tenía jurisdicción. Esta abarcaba toda Galilea y Perea. Perea estaba al otro lado del Jordán, llamada también Transjordania. El Señor Jesucristo venía rumbo a Jerusalén y había pasado al otro lado del Jordán y estaba en Perea, en esa región transjordana. Al otro lado del Jordán significa más o menos frente a Samaria y cerca de Judá, pero al frente, al otro lado del río. Ahora, en ese lugar entonces, este hombre tenía jurisdicción como rey. Recuerden que Herodes era un rey vasallo de los romanos, que no tenía más importancia y trascendencia que su jurisdicción política sobre Galilea en el norte y parte de la Transjordania, en este caso Perea. Por lo tanto, el Señor Jesucristo iba en ese lugar rumbo hacia Jerusalén, descendiendo hacia el sur, hacia Jerusalén. Jesús estaba ministrando todavía en Perea frente a Samaria, como dije, mientras iba camino a Jerusalén. Ese es el contexto geográfico para que podamos entender por qué lo amenazan con Herodes. ¿Por qué? Porque en Judea Herodes no tenía jurisdicción. De tal manera que la amenaza era: sal del territorio de Herodes, porque él te busca, porque te quiere matar. Ahora, ¿notan que aquí hay una cosa extraña? Porque son los fariseos los que vienen a advertir a Jesús. Es decir, como que están diciendo: mira, nosotros queremos tu bien y por eso te lo advertimos, cuidado, porque nosotros hemos escuchado que Herodes quiere matarte. Es un tanto extraño, porque desde el primer momento los fariseos comenzaron a perseguir al Señor y comenzaron a aumentar en cuanto a su aborrecimiento hacia Él. Por tanto, es extraño, eran acérrimos enemigos de Jesús. Pero ahora están preocupados por su bienestar. ¿Ven que es raro? Surge la cuestión entonces de si estos fariseos realmente hablaron en nombre de Herodes o si solo hicieron uso de ese nombre para expulsar al Salvador, esparciendo un informe falso. Aquí están las dos posibilidades nada más. La primera posibilidad es que ellos estaban verdaderamente preocupados por el Señor y entonces lo que hicieron, quiero decir, ellos estaban tratando de tender una trampa al Señor diciendo que venían en nombre de Herodes, pero en realidad no era así. Y la otra posibilidad es que sí, Herodes había dicho, aquello lo había enviado a estos hombres como verdaderos mensajeros para que pudiese decirle al Señor esto como una especie de amenaza o advertencia. Ahora, esta última opinión, es decir, que esparciendo un informe falso que Herodes nunca había dicho, intentaron amedrentar al Señor, tiene algunas posibilidades y alguna lógica. Vamos a ver algunas cosas aquí respecto a esa lógica. Parece a primera vista no improbable, ya que el oficio concuerda muy bien con el carácter de estos hombres inescrupulosos, es decir, que inventaran historias con el propósito de destruir al Señor Jesucristo. Ellos no tenían problema en mentir, no tenían escrúpulos al respecto. Esto se manifiesta en varias partes en la relación que tuvieron o los contactos que tuvieron con el Señor Jesucristo. Y difícilmente podría suponerse que Herodes, ya
que antes en Lucas 9:9 y después otra vez lo haría en Lucas 23:8, manifestó tanto deseo, tanta curiosidad en relación a Jesús. Si esta vez le hubiera enviado tal mensaje. A ver, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Vamos a Lucas 9:9 para que podamos entender mejor lo que estoy diciendo. Dice en Lucas 9:9, y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Deseaba escucharlo, deseaba estar cerca, que el Señor estuviera cerca de él, porque había escuchado muchos rumores respecto a que hacía muchas cosas, más o menos como Juan el Bautista, al punto que algunos llegaron a pensar, o él llegó a pensar en un momento determinado, que en efecto Jesús era Juan el Bautista resucitado, aunque él no creía en la vida después de la muerte. Por lo tanto, era un poco raro, era más un asunto supersticioso de parte de él, pero él tenía ese temor cuando escuchó que Jesús hacía ciertas cosas. Pero al mismo tiempo temor tenía una curiosidad, quería que el Señor Jesucristo pudiese hablar con él para mostrar alguna situación puntual respecto a lo que hacía particularmente. Ahora, el capítulo 23, ya estamos hablando del final del ministerio del Señor Jesucristo, versículo 8, nuevamente, y aquí en este caso Jesús es llevado ante Herodes, después de haberlo juzgado religiosamente los judíos, lo llevaron ante Herodes, ante Pilato, y Pilato lo envió ante Herodes, como bien sabemos. Versículo 6 dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, porque es la jurisdicción de Herodes. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Noten que estos dos versículos dan a entender que Herodes no tenía intención de matar a Jesús. Más bien tenía curiosidad por saber quién era Jesús y quería que el Señor se acercara a él y al final le pide una señal, un milagro en otras palabras. Por lo tanto, eso parece indicar que lo que los fariseos llevaban era un falso rumor, es decir, había sido inventado por ellos simplemente para amedrentar a Jesús. Pero está la segunda posibilidad, que en efecto Herodes haya querido o les haya transmitido a los fariseos que sí quería terminar con la vida de Jesús y por eso los envió. Ahora, y esta es la segunda posibilidad. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Esto segundo es una posibilidad cierta también y vamos a ver cómo quizás tiene más fundamento que la anterior. ¿Por qué? Porque los argumentos que se muestran en lo anterior, es decir, que era un informe falso inventado por los fariseos, chocan con el hecho de que Herodes era una persona contradictoria. Es decir, un día podía estar diciendo una cosa y al otro día decía algo totalmente contrario. Si se le considera detenidamente, entonces esta posibilidad de que era un informe falso no es más que una mera apariencia. La autocontradicción pertenece al carácter de Herodes y de aquellos cuya conciencia está inquieta y por lo tanto es psicológicamente muy fácilmente concebible que Herodes a veces esté lleno de deseo de ver a Jesús por el miedo, por curiosidad, pero a la vez deseara, quiero decir, quitarse a nuestro Señor de encima. Es decir, las dos cosas son posibles porque este hombre se contradecía a sí mismo en su deseo por un lado y por otro lado en lo que hacía. Recuerden que a Juan el Bautista, él le gustaba mucho escucharlo inclusive. Aunque Juan el Bautista lo confrontaba con su pecado. Eso le molestaba, pero hay otras cosas que no le molestaban de Juan. Y él no quería matar a Juan, ¿recuerdan? Pero por causa de la hija de la mujer que él tenía, que no era su mujer, sino era la mujer de su hermano Felipe, él finalmente terminó haciendo todo lo contrario a lo que quería hacer. O sea, mandó a decapitar a Juan el Bautista.
Entonces había una contradicción en cuanto a su carácter psicológicamente hablando. Este hombre, por un lado, no quería matar a Juan y finalmente terminó asesinándolo. Por lo tanto, es posible que él tuviera deseos de ver a Jesús, quizás por temor, y yo por otro lado deseara a la vez quitarse a nuestro Señor de encima. Al mismo tiempo, otra vez, deseara atraerlo hacia él. Estas dos cosas estaban dentro del carácter de este hombre. Así también, él había temblado ante la sombra de Juan el Bautista, aunque en su corazón no creía en la inmortalidad ni en la vida eterna. Y lo mismo podría desear a veces al nazareno en su corte, a veces de nuevo más allá de los límites de su provincia, o sea, fuera de su jurisdicción. Esta contradicción permanente en el carácter de este hombre en cuanto a su deseo, a sus decisiones, a lo que hacía, es parte entonces de su naturaleza. Ahora, aquí es donde hay un argumento para mí el más fuerte en relación a que podemos decir que sí, Herodes en efecto mandó a estos hombres como sus embajadores. Y es el hecho de la respuesta del Señor Jesucristo. Versículo 32, y les dijo, id y decid a aquella zorra. ¿A quién se estaba refiriendo? A Herodes. O sea, el Señor Jesucristo, recuerden, conocía el corazón y la intención de las preguntas que le hacían, o de en este caso, la amenaza o la advertencia que le hacían. De tal manera que si el Señor hubiese detectado que era algo totalmente falso, Él le hubiese respondido a los fariseos directamente. Pero le responde a Herodes. Y eso indica que en efecto lo más probable es que Herodes había enviado a estos hombres y sí tenía el deseo de matar a Jesús al enterarse que estaba dentro de sus dominios. Estos fariseos enviados por Herodes entonces fueron clandestinamente para amenazarlo con posibles peligros si no interrumpía inmediatamente su ministerio en Perea. Y noten lo interesante, que el hecho de que el Señor Jesucristo saliera de ese lugar le convenía a los dos, a Herodes y a los fariseos. A Herodes porque él se ponía nervioso cuando estaba cerca el Señor Jesucristo, como lo dice el capítulo 9 de Lucas, que estudiamos antes en otra ocasión, y al mismo tiempo él entonces quería que Jesús saliera de su jurisdicción. Y por otro lado, a los fariseos le convenía por una cuestión práctica. Jesús los estaba confrontando y la gente estaba escuchando la enseñanza de Jesús y ellos estaban perdiendo en un sentido el monopolio religioso y el dominio y el control que tenían sobre la gente. Entonces que el Señor saliera y no siguiera enseñando eso, allí era conveniente. Esta interpretación parece ser la más plausible, más aún cuando sabemos que dicha interrupción, como dije, sería conveniente para ambos. Por estos motivos creemos que el mensaje realmente procedía de Herodes y que la respuesta estaba dirigida al tetrarca por parte del Señor Jesucristo, que es el argumento más firme en la gramática propiamente tal, el relato que tenemos delante de nosotros. Ahora, al entender esto, al advertir que las amenazas venían del propio rey Herodes, los fariseos buscaban atemorizar a Jesús para que cambiara sus planes e interrumpiera su enseñanza. Fíjense ahí donde está el punto. Por eso es que vimos el contexto anterior. ¿Por qué estaban enojados ellos? Porque Jesús estaba confrontando su falta de fe, su incredulidad respecto a aceptarlo a él como el Mesías y en consecuencia no iban a entrar al reino de los cielos. Ellos estaban seguros que iban a entrar al reino de los cielos por el hecho de ser israelitas y el Señor les dice, no, ustedes van a ser excluidos. Gente de otras partes van a llegar a ser parte del reino de los cielos. Y entonces ellos quieren eliminar ese tipo de enseñanzas, quieren que Jesús interrumpa su enseñanza en ese lugar y se vaya de allí. Aparentemente mucha gente estaba escuchando la enseñanza y era perjudicial para, como dije, el monopolio religioso de los fariseos. Porque Jesús seguía siendo popular para las multitudes. Este parece ser el meollo del asunto. Entonces, lo que ellos querían lograr, en base a la respuesta que el Señor les da. Su propósito entonces era despertar en Jesús tales temores que lo llevaran a refugiarse en algún lugar, a esconderse quizás circunstancialmente, porque esperaban que en poco tiempo su autoridad decaería y que toda su doctrina se desvanecería.
Ese era lo que había en lo profundo de los corazones, como una esperanza en ellos para que Jesús no siguiera enseñando aquello. Odiaban al mensajero y odiaban en consecuencia al mensaje. No querían que el Evangelio siguiera su curso confrontando a tantas personas y llevara a muchos al conocimiento de la verdad. Esto era lo que había detrás de toda esa amenaza del versículo 31. Pero también debemos dirigir nuestra atención al primer autor y artífice de este esquema, y como dijimos en la introducción, que es obviamente Satanás. Porque así como trató entonces de interrumpir el progreso del Evangelio, aterrorizando al Hijo de Dios, así constantemente inventa y trama nuevos motivos de alarma para herir a los ministros de Cristo con consternación y obligarlos a volverse atrás. Esto es un hecho. Una de las cosas que nosotros debemos identificar siempre es que detrás de las acciones de los hombres, detrás de las filosofías y de las ideologías de los hombres, contrarias al cristianismo, siempre está Satanás. Satanás odia el cristianismo. Satanás odia la verdad, Satanás odia el Evangelio. Y por eso es que está haciendo cualquier cosa para tratar de destruir, de desvirtuar la verdad, tratar de obstaculizar el avance del Evangelio, porque el avance del Evangelio significa salvación de las almas. Porque el avance del Evangelio significa que ese judío tan detestado por el enemigo de nuestras almas, por Satanás, por esa cruz está llamando a muchos al arrepentimiento y a la fe. Por lo tanto, detrás de toda la escena de esto de los fariseos y de Herodes, en realidad están más que los hombres. Recuerden que Jesús, o sea que el apóstol Pablo dijo que no tenemos lucha contra sangre y carne. Y así intentaron obstaculizar el avance del Evangelio. Constantemente Satanás inventa y trama nuevos motivos de alarma para poder destruir el avance del Evangelio de Cristo. La iglesia lucha con muchas amenazas procedentes de un mundo incrédulo. Hoy quizás, no voy a decir más que nunca, porque han habido tiempos duros de la iglesia durante toda la historia, estos más de 2000 años de historia muestran aquello, pero hoy es abierto, es mucho más abierto todavía. Hoy los poderes seculares, los poderes del mundo actual, parece que se han coludido con el propósito de destruir el cristianismo, de burlarse del cristianismo, de blasfemar en contra de Cristo abiertamente. Buscan extirpar de raíz el cristianismo de la faz de la tierra y el mensaje más importante que transmite y vive el Evangelio. Satanás sigue actuando por medio de ideologías y filosofías destructivas que envenenan la mente de la gente, aún de los niños más pequeños. Es increíble. Los jardines infantiles son en el día de hoy uno de los lugares donde ya están sembrando el veneno. A los niños más pequeñitos están transformando sus vidas. Ahora hay voces que en todas partes están diciendo que se legalice para que los niños más pequeños ya se les enseñen sobre la transexualidad y que empiecen a saber cómo definir su sexualidad. Eso es destrucción de la infancia misma. Y lo que hay detrás de todo esto, obviamente, es quitarle toda posibilidad de que los niños sean guiados para poder conocer al Señor Jesucristo. Por eso no va a ser extraño, quizás que en el tiempo no permitan que la iglesia o que los hijos de padres cristianos puedan ser educados conforme a la verdad que nosotros conocemos. No va a ser raro que quiten a los niños, en otras partes ya lo están haciendo, quiten a los niños de su casa cuando un padre o una madre se opone a que el niño sea un transexual, por ejemplo. Por lo tanto, estamos viviendo días difíciles, pero nunca hemos de olvidar que detrás de eso está Satanás. Le están diciendo a los niños que son artífices de su propio destino, que son llamados a cambiar las injusticias y crear un Edén aquí en la tierra sin Dios y sin Cristo. Ese es el mensaje que se transmite por todos los medios. Satanás sigue buscando incluso desviar a la iglesia de su propósito sublime, su deber intransferible, que es anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el mensaje central.
Y hermanos, aquí es donde nosotros como iglesia tenemos que tener el discernimiento que se necesita. Cuidado con escuchar de repente cantos de sirena del mundo que son tan atrayentes. Por ejemplo, que la iglesia debe intervenir en las cosas sociales y debe hacerlo activamente a través de la intervención en política propiamente tal. Cuidado con desviar a la iglesia. Cuando la iglesia se desvía, cuando la iglesia empieza a hacer otra cosa que puede ser bueno a los ojos de la gente, incluso bueno emocionalmente, puede caer en la tentación de desviarse del propósito principal. Aquí, Satanás, a través de estos hombres, de Herodes y de los fariseos, está intentando desviar al Señor Jesucristo. Está tratando de cambiar el itinerario que el Señor Jesucristo tiene, y así también lo va a hacer con la iglesia. Él intenta por todos los medios interrumpir el avance del Evangelio, amenazando, advirtiendo, atemorizando a los creyentes para que no seamos capaces de cumplir con nuestro sagrado deber. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso porque tenemos un deber que cumplir como iglesia de Cristo. No volver atrás, no desviarnos del camino, no sacar la mirada de la meta. La iglesia siempre está en peligro de contemporizar con el mundo y caer bajo las artimañas del error. No necesariamente estamos hablando de herejías abiertas, sino muchas veces hablamos de sutilezas que desvían a la iglesia de su razón de ser. Participar activamente en labores sociales, políticas, contingentes. El reino de los cielos ha de seguir avanzando por medio de la proclamación del Evangelio y nada más que por medio de la proclamación del Evangelio. ¿Cuál es el gran mensaje que tiene la iglesia que no tiene ninguna otra institución en el mundo? El mensaje del Evangelio. Nadie más lo tiene. Entonces, por ejemplo, cuando la iglesia entra a participar en la educación, se desvía del camino. Ahora, que creyentes entren a participar a través de una fundación en la educación, ningún problema. Pero cuando hablamos de la iglesia tiene otro objetivo. Y por tanto, tiene un mensaje ineludible. No caigamos en el error de desviar nuestra mirada del propósito que el Señor nos ha dejado en su palabra. De allí la respuesta de Jesús apuntando al meollo del asunto. Noten cómo aquí podemos ver con mucha claridad la respuesta que él da. Y les dijo: id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Noten que hay un sentido de tiempo aquí en lo que está diciendo el Señor Jesucristo, de progreso y de consumación. Fíjense lo que dice la segunda parte. He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy, mañana y al tercer día termino mi obra. ¿Lo notan? Termino mi obra. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay un plan predeterminado. Yo vine para eso, a cumplir la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él me envió aquello y yo voy a hacer eso. No me voy a desviar del camino, ni me voy a atemorizar por las amenazas que ustedes dicen que Herodes está haciendo en contra de mí. Primero, la manera en que se dirige a una autoridad es muy fuerte. ¿Lo notaron? Y decida aquella zorra. A Herodes Antipa, un hijo de Herodes el Grande, de larga permanencia en el gobierno, después de su muerte, el reino de Herodes, después de la muerte de Herodes el Grande, el que estaba cuando el Señor Jesucristo había nacido. Después de su muerte, el reino de Herodes fue dividido en 3 de sus hijos. Arquelao recibió Judea, Samaria e Idumea. Felipe recibió Iturea y Traconite y al norte de Galilea. Y Antipas recibió Galilea y Perea. Y este es el personaje, este tercer personaje, Antipas, es el del cual hablamos, al que se hace referencia en los relatos de los evangelios y del ministerio de Jesús. Gobernó desde la muerte de su padre en el año 4 a.C. hasta el 39 después de Cristo. Es decir, gobernó durante mucho tiempo, 43 años. Además de no pertenecer a su raza, la raza judía, los judíos odiaban a Antipas porque construyó su capital, Tiberias, ubicada sobre la costa oeste del mar de Galilea en el lugar de un cementerio judío, profanándolo, por lo tanto. Para ellos era muy fuerte eso.
Y como este no era un judío, entonces para ellos era un hombre detestable. Sin embargo, no tuvieron problema en coludirse con él y con Pilato para colocar finalmente a Jesús en la cruz. Porque odiaban mucho más a Jesús de lo que odiaban a Herodes Antipa. A este hombre Jesús dirige su respuesta, y eso es lo interesante. Y decir, ustedes son mensajeros de Herodes, bueno, vayan con este mensaje, vuelven con este mensaje a Herodes. A este tirano despreciable, pero poderoso en términos políticos, Jesús se dirige. La misma forma en que se dirige a él demuestra que no tenía ningún temor. Ningún temor. Ahora, aquí es donde tenemos que evaluar las cosas cuando nosotros interpretamos y aplicamos un principio bíblico. Por ejemplo, que tenemos que someternos y respetar a toda autoridad, porque no hay autoridad si no es por el que el Señor lo ha establecido, ¿cierto? Romanos 13, por ejemplo, y otros textos del Antiguo Testamento, también en la ley había un respeto por quien estuviera en autoridad. Pero, y este es el gran pero que viene siendo la razón que nosotros tenemos que esgrimir cuando nos referimos a una autoridad, pero cuando esa autoridad intenta obstruir que la iglesia realice su tarea, la tarea encomendada por Dios, entonces el trato con esa autoridad no debe ser el mismo que teníamos cuando eso no ocurre. Hay razones para poder, como dijo John Stott, para proceder a la desobediencia civil, y la razón principal es cuando se intenta obstaculizar el plan de Dios. Noten cómo el Señor se dirige. Decida esa zorra. Para el judío, el zorro era un símbolo de tres cosas. Primero, fue considerado como el más astuto de los animales, y estos hombres políticos tenían esa capacidad de poder ir de un lado a otro con el propósito de acomodarse a las circunstancias para lograr beneficios para su propia causa. ¿No es hasta el día de hoy lo mismo? Es entonces, la primera razón es que es astuto. Segundo lugar, fue considerado como el más destructivo de los animales. Se consideraba como alguien que destruía fácilmente las cosas buenas, digamos los viñedos, y esto normalmente se entendía que era un animal destructor. Y tercero, era el símbolo de un hombre sin valor e insignificante. O sea, de una persona que no merecía ningún tipo de respeto alguno. Y esto, obviamente, calzaba con el carácter de este hombre perverso. Sin embargo, no deja de llamar la atención que tenía un cargo político importante, y eso no debemos pasarlo por alto, así simplemente. Porque si tenía un cargo político de importancia y tenía el poder de la vida y la muerte prácticamente en sus manos en todo aquel lugar que era parte de su territorio que él gobernaba, era por tanto una amenaza real para la integridad física de Jesús. De hecho, estaba el antecedente que él mismo había dado muerte a Juan el Bautista sin juicio previo. Estos hombres eran tan, ¿cómo se llama?, tan injustos y tan despiadados que no tenían ningún problema en matar a alguien porque se les ocurrió, porque les cayó mal. Y en este caso, Jesús entonces podía correr la misma suerte. ¿Qué es lo que vemos ahí en Jesús? Una convicción. Pero ¿de dónde brota esa convicción? No solo valor, ¿cierto?, al enfrentarse a un hombre de esta naturaleza, sino convicción. ¿Por qué? ¿De dónde brota esa convicción? Y ahí donde tenemos el versículo 33, que vamos a ver un poquito más adelante, pero yo quiero adelantar algo. Dice, sin embargo, es necesario, y esa palabra es clave para que entendamos lo que Jesús está diciendo. Es algo muy similar a la última frase del versículo 32. Y al tercer día termino mi obra. Yo tengo una obra que realizar. Y es necesario que yo la realice. Es mi deber. Ahora, al describir Jesús a Herodes, volvamos a la expresión, ¿cierto?, decida esa zorra, está poniendo en juego su vida. Para expresarse así de un gobernante se requiere mucho valor.
Sin embargo, hay una convicción que está por sobre aquello, es decir, por sobre el temor posible que se tiene a un hombre que tiene poder político como este. Y aquí quiero referirme a una anécdota que ocurrió en un predicador del siglo XVI que murió en 1555, llamado Hugo Latimer, que fue un poderoso predicador reformado inglés y que finalmente por esa valentía que tuvo para predicar frente a líderes también que tenían el poder sobre la vida y la muerte de las personas, reyes en este caso, fue finalmente muerto en la hoguera. Lo quemaron vivo por causa del Evangelio. Este hombre dijo en una oportunidad cuando estaba predicando en la abadía de Westminster, en el momento en que el rey de Inglaterra, en ese momento Enrique VIII, entra a la congregación donde él estaba predicando y él dijo lo siguiente en un soliloquio, es decir, empezó a hablar consigo mismo, pero en voz alta, para que todos se escucharan ahí, y dijo: Latimer, 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 ten cuidado con lo que dices. El rey de Inglaterra está aquí. Y enseguida él agregó lo siguiente: Latimer, 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 ten cuidado con lo que dices. El Rey de Reyes está aquí. Me encantó esa última frase, porque lo que él está diciendo, más que tener cuidado que el rey está aquí, el rey de Inglaterra, tengo que tener más cuidado con lo que digo porque el Rey de Reyes está aquí. Es decir, hay una convicción. De hecho, este hombre decían que era casi un suicida cuando exponía la escritura así delante del rey Enrique VIII, que era conocido como un hombre con un carácter bien fuerte y que podía en cualquier momento mandarlo a matar. Él no se amilanó, él sabía que tenía una tarea que cumplir y la tarea que tenía que cumplir era predicar el Evangelio. Y no iba a permitir que ningún rey terrenal pudiese impedir que él hablara del Rey Celestial, donde sea que fuera. Y eso es precisamente lo que Jesús está diciendo. Al tercer día termino mi obra, yo tengo una obra que realizar, el Padre me dio una obra que realizar y yo no voy a ceder frente a esas amenazas, no importa de quién venga. El Señor Jesucristo no era un vasallo del rey Herodes, no, ni ningún rey terrenal. Él era y es eternamente el Rey de Reyes y Señor de señores. De tal manera que él no se iba a amilanar por el temor a que le pudiesen hacer algo. No podría atemorizarse ante la amenaza de un rey terrenal. El Salvador tiene aquí más en mente al hombre más que al príncipe, y el temor de atraer sobre sí mismo el desagrado de tal hombre no surgió en él o no surtió en él en ningún sentido algún temor. Para nada. Si nosotros pensamos en cómo nosotros actuaríamos frente a una situación así, que alguien nos diga, ¿sabes qué? No sigas predicando el Evangelio porque la autoridad está diciendo que vas a correr peligro y te van a encarcelar si sigues predicando el Evangelio. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Tiene la autoridad, esta es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿tiene la autoridad civil el poder de detener el plan de Dios y el propósito de Dios? Jesús dijo no. Él no temía a la muerte, muy por el contrario, caminaba con paso resuelto hacia ella. Él sabía que al ir a Jerusalén, y él lo anticipó cuántas veces iba a ser entregado, iba a morir en una cruz. Él sabía exactamente lo que iba a pasar. Pero no en los términos, iba a morir, no en los términos de un hombre como Herodes, que él podría definir, es decir, que Herodes dijera cuándo y cómo iba a morir, no. Según lo establecido en el plan perfecto hasta que él acabase su obra. Ese es el propósito que Jesús tenía aquí en mente. Hermanos, ningún hombre, ni por muy poderoso que parezca, puede alterar en ningún sentido el plan de Dios. Ninguno. Por eso Jesús le envió el recado a Herodes que él seguiría haciendo su labor para lo cual fue enviado sin ningún cambio en absoluto. Intencionalmente el Salvador no habla de sus palabras, fíjense, sino de sus hechos milagrosos.
he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Voy a seguir haciendo exactamente lo que estoy haciendo y en el lugar que yo determine que lo haga. No me van a correr de estos dominios. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer independiente de lo que piense el rey terrenal. Con ello, además, está mostrando que el poder que él ostenta es infinitamente superior al del tirano tetrarca. Qué tremendo ejemplo nos da Jesús. Nos está diciendo, ese es el camino. Cuando la Biblia dice que debemos ir siendo transformados conforme a la imagen de su Hijo, también implica este hecho. Que debemos imitarlo a Él y que no podemos callarnos cuando la autoridad civil nos diga que nos callemos, independiente de quién sea. La respuesta fue en el sentido de que tales amenazas no podrían influir en el propósito o en el menor grado acelerar los movimientos del Nazareno. No iban a cambiar sus propósitos y sus objetivos. Jesús no arrancaba. Él no tendría prisa ni pánico. Expulsaría demonios y realizaría curaciones hasta el último día que le permitiese su predestinada estancia en Perea. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, cualquiera que sean los artificios que puedas idear, hoy y mañana seguiré desempeñando el oficio que mi Padre me ha encomendado. Y cuando haya llegado al final de mi curso, entonces seré ofrecido en sacrificio. Para que percibamos más claramente el significado de las palabras, Cristo reconoce en la primera parte de su mensaje que al tercer día, es decir, dentro de muy poco tiempo, debe morir. Y de esta manera muestra que no podía ser disuadido de su deber por ningún temor a la muerte, a la que avanzó audazmente con un propósito mental fijo. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé la razón por la cual he venido. Tengo que ser un profeta para llevar por medio de la enseñanza a muchos al reino de los cielos. Tengo que ser posteriormente, cuando consume mi obra, un sacerdote para presentar mi propio sacrificio para la salvación de esas personas. Noten como dije y anticipé hace un momento, como en el verso 33 tenemos dos palabras claves en su respuesta respecto al deber que lleva su vida. Es necesario, dice, sin embargo, es necesario. Significa es imprescindible. Ese es el sentido de esta necesidad. Es la voluntad de Dios. Es una necesidad divina de que el plan se cumpla plenamente. Esto es lo que significa es necesario. Es necesario que yo haga lo que el Padre me dijo que hiciera. El plan que el Padre le había enviado a realizar estaba en el centro de su corazón y no se desviaría ni un milímetro ni demoraría una milésima de segundo en cumplirlo. Va a ser como el Padre le había dicho en el momento y en el lugar que el Padre había determinado. Ninguna amenaza cambiaría eso. Ni aunque venga del hombre poderoso de la tierra, del hombre más poderoso de la tierra, ni siquiera del mismo infierno. Es decir, nadie puede mover un ápice el desarrollo del plan de Dios. Pensamos que el trabajo de Jesucristo sería interrumpido por este mensaje de Herodes. Jesucristo dijo no, Él viene a terminar lo que había comenzado, pero no está en el poder de los poderosos decirles a Cristo, ¿debes detenerte en este punto? Sí, pueden decirlo, pero otra cosa es que lo puedan realizar. Otra cosa es que hayan logrado detener el plan del Señor. La obra redentora del Hijo de Dios era indetenible, imposible de destruir. El salmista lo dijo, se levantarán los reyes de la tierra y los gobernantes consultarán juntos contra el Señor y contra su Cristo. Y aquí su furor se desvaneció y su furor retrocedió sobre sí mismo. El que mora en los cielos se reirá, el santo se burlará de ellos, dice el Salmo 2. No hay posibilidad. Y por eso es que cuando vemos que el mundo prácticamente está en una locura absurda, en una irracionalidad, pero tremenda, donde hoy día, por ejemplo, ya cambian de
de cambio de sexo, de creerse que son hombres en cuerpo de mujeres y viceversa, ahora ya están diciendo que son personas que no tienen la edad que tienen. Y entonces empiezan con ese otro circo ahora del transedad, es decir, personas de 40 años se creen niños de 2 años. Y uno dice, qué ridículo. Bueno, pero lo aceptan. Lo aceptan y lo han normalizado. Es decir, hay una destrucción total del pensamiento racional, del pensamiento lógico. Sin embargo, cuando vemos todo eso, nunca pensemos ni por un momento que el plan de Dios se va a interrumpir. Nunca. Ni por un segundo el plan de Dios se va a interrumpir. Es como intentar golpear la roca con un puño. ¿Es posible que puedas derribar el granito con los huesos frágiles que tenemos? Lo pueden intentar, y eso es lo que están haciendo estos, intentando destruir el imperio más glorioso y permanente que es el reino de los cielos con la fuerza humana. Es imposible. El ser humano, uniendo todas sus fuerzas, incluso coludidos con el mismo infierno, no pueden hacer nada para detener el glorioso avance del Evangelio. No puede hacer absolutamente nada. Este santo y benéfico reino de la verdad, nadie puede retenerlo, y ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán contra él. Los hombres pueden enfurecerse y levantar su puño contra el cielo, arrogantes. Sin embargo, no pueden detener al Señor en el desarrollo y consumación de su plan. Nunca van a poder hacerlo. Otros hombres adoptarán otra política. En lugar de rabia, furor y gran excitación, se enfrentarán al reino de Dios de manera indirecta y remota. Con indiferencia quizás, pero ambas políticas vienen de lo mismo. El hombre furioso que derriba la cruz de madera y la pisotea, como lo están haciendo en Europa, con la inmigración musulmana a la cabeza, y el hombre que ofrece una resistencia pasiva al progreso del reino de los cielos por su indiferencia, corren el mismo destino. Ambos van a perdición, pero el reino de los cielos sigue avanzando. La luz seguirá brillando y Dios se saldrá siempre con la suya. En su propio universo, nadie le puede decir al Señor lo que tiene y no que hacer y lo que no puede hacer. Nadie. Él seguirá adelante con su plan perfecto, seguirá llevando el Evangelio a todo lugar. Entonces volverá por aquellos que ha salvado y juzgará a aquellos que lo han rechazado. Es imposible detener el avance del Evangelio. Es imposible. Y hermano, eso no sé si les pasa a ustedes, pero eso nos llena de fortaleza, nos llena de valor para enfrentar el mundo. Porque no importa lo que diga la gente, no importa lo que digan incluso en las legislaciones de los países donde están cambiando todo y están destruyendo todos los principios cristianos que sustentaron a la civilización por 2000 años, los están echando al tacho de la basura y están colocando antivalores en su lugar. El Señor sigue adelante con su plan. Nada ha cambiado, en el cielo nada ha cambiado. Como dijo alguien, el Señor no hace borrones. De tal manera que escribe su plan y ese se cumple. Nunca va a enmendar nada en el proceso. Eso es lo más maravilloso. Por lo menos en lo personal alegra mi corazón y me da más fuerza para seguir adelante. Proclamando la verdad. No teniendo temor ninguno a lo que nos puede hacer el hombre. Quizás el día de mañana muchos de nuestros hermanos tendrán que enfrentar el hecho de que han de perder sus trabajos por causa de todo lo que está pasando. Y eso significa que han de perder entonces su ingreso para poder sobrevivir, pero ahí está el costo que a lo mejor tengamos que pagar. Conversaba con una persona el otro día cuando fuimos al velorio a Pitufquián, que no había visto hacía como 18 años, y decía que trabaja en un servicio público, y decía que el jefe le dijo, no, tú tienes que acatar las nuevas instrucciones que vienen al servicio, de lo contrario vamos a tener problemas. Y ella le dijo, yo no lo voy a hacer. No, pero es que tú tienes que hacerlo porque así está la ley tiene que cumplirse. Bueno, ese día cuando tenga que ir y hacer eso, oficiar esa ceremonia, yo simplemente voy a pedir permiso y me voy a sentar de mi trabajo. Que lo haga otra persona, pero yo no lo voy a hacer.
Le dijo, después vamos a conversar nuevamente. Volvió a tratar de convencerla como 3 veces y al final ella le dijo, aquí está mi cargo, yo me voy, pero yo no voy a hacer lo que ustedes dicen, aunque la ley diga que tenga que hacerlo, porque Dios dice otra cosa. Finalmente, el jefe le dijo, tú eres una persona muy valiosa en el trabajo, así que te vamos a dejar. Pero tuvo que enfrentar esa situación. Va a llegar un momento donde no va a ser posible retener su trabajo. Pero ¿qué vamos a hacer si el plan de Dios nosotros lo conocemos? Es uno solo. Hemos de seguir adelante, aunque eso tenga un alto costo. Vale la pena seguir a Cristo, aunque lo perdamos todo. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender. Pero sobre todas las cosas, Señor, queremos orar a ti para que nos enseñes a aplicar esto en la realidad, en la práctica. Somos personas tan susceptibles, Señor, a seguir los lineamientos. Con tanta facilidad que lo hacemos, los lineamientos de las autoridades civiles, y cuán poco pensamos si hemos de seguir o no lo que tú has determinado en tu plan y propósito. Quizás lo afirmamos intelectualmente, pero nos cuesta llevarlo a cabo en la práctica. Danos confianza, valor, de nuevo, para seguir adelante con lo que tú nos has mandado a hacer, más allá del costo que eso signifique. Gracias por el ejemplo maravilloso de Jesús. Danos fuerza, Señor, y valor para enfrentar un mundo hostil, siguiendo adelante con el plan y el propósito que tú tienes para nosotros personalmente y como iglesia de Cristo. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.